A la senadora nacional por la provincia de Salta, Cristina Fiore Viñuales. Muy buenas tardes, senadora. Gracias por atendernos. No, por favor, un gusto. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, en principio queríamos consultarle qué balance hace del año legislativo en el Senado, que estuvo bastante movidito. De hecho, hasta ahora, hasta estas horas, después del presupuesto, hubo algunos temas muy resonantes. Pero quería su opinión en torno a qué fue lo más significativo para usted este año. Sí, con todo gusto. Sí, como usted señala, ha sido un año muy movido. Donde la discusión más significativa me parece que ha sido el tema del aborto, donde lamentablemente me parece que la sociedad argentina encontró un nuevo elemento de fractura o de grieta, porque nos dividió mucho entre quienes somos celestes y quienes fueron verdes. Y una vez transcurrido, digamos, ese debate, me parece que la responsabilidad que tenemos, al menos quienes somos funcionarios públicos, es el de empezar a buscar caminos de unión, ¿no? Claro. Porque hay datos que son reales. En nuestro país cada día nacen cerca de 6 o 7 chiquitos cuyas mamás tienen entre 10 y 14 años, con lo cual hay un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer ahí respecto del abuso sexual infantil. Es cierto el tema de las cifras que dio la Universidad Católica Argentina con relación al tema del hacinamiento, el aumento de niveles de pobreza. Lo que desde nuestro punto de vista, o del mío en lo personal, es que la solución a todo ese problema o esa problemática no es terminar con la vida de la persona más inocente, sino de darle a la mujer herramientas que le permitan enfrentar los desafíos de la vida de una manera distinta. Es decir, creo que la lucha que tenemos que dar los argentinos es contra el hacinamiento, en contra de la pobreza, en contra del desconocimiento, y creo que es por allí donde pasan los desafíos y no por la solución más fácil, ¿no? Porque imagínese una jovencita que duerme con su tío, su primo, unos cuantos años más grande que ella. La solución que pretendían dársele desde el Estado es, bueno, no te preocupes, que abortás y volvés. Claro, y vuelve al lugar que ha generado ese embarazo no deseado. Entonces creo que el desafío es ir a las causas y me parece que esas son las conclusiones que al menos alguno nos ha dejado este debate, y tratar de unirnos un poco y de ver, bueno, cuáles son las peleas que por lo menos podemos dar en común, ¿no? Sí, incluso usted en su discurso, cuando se trató en el Senado, fue muy clara respecto a que quizá el mayor problema que hay que resolver en la Argentina, y no solo atribuírselo a un solo gobierno, es la marginalidad de la pobreza. Es Totalmente. Como que se pone el carro delante del caballo, ¿no? En una discusión tan cerrada. Totalmente. Cuando vinieron expertos tanto de un lado como del otro, no había médico que hablara en el Senado que no contara las situaciones de muchísimas instituciones sanitarias. Más del 40% de los hospitales de nuestro país no tiene, por ejemplo, sangre para dar, o no puede dar una atención adecuada. Entonces me parece que esos son los desafíos que nosotros tenemos por delante. Yo creo que ha sido un debate sumamente importante. En lo personal ha sido muy enriquecedor, porque me parece que es uno de los pocos temas que puso a la ciudadanía, a la sociedad de pie, tanto de un lado como del otro, porque fíjese, se debaten muchos temas y muchos de ellos son importantes en el Congreso, pero ninguno generó el nivel de atención por parte de la gente como el tema del aborto. O sea, fue impresionante las marchas que se hicieron en las diferentes provincias, las manifestaciones de la gente. Es más, en lo personal estoy convencida que si se rechazó el aborto fue porque la sociedad dijo, bueno, este es un límite que nosotros como sociedad argentina ponemos, y el límite está acá. Y esas manifestaciones, esa participación ciudadana es la que definieron, me parece, también la voluntad de algunos senadores en ese sentido, ¿no? Claro, bueno, y usted no se quedó atrás en el sentido de que no se quedó en la grieta, porque, por ejemplo, en octubre en su provincia hizo una serie de jornadas invitando a especialistas donde el foco quizá tenía que estar en la educación sexual, no tanto en el tema del aborto, digamos. Totalmente de acuerdo, y en esto la verdad que es súper agradecida, porque
Hay expertos desde el ámbito de la abogacía, de la medicina, de la bioética, que nos dieron un aporte muy generoso del que aprendimos muchísimo en muy poco tiempo, y me parecía importante invitarlos a mi provincia a hablar de uno de los elementos donde creo que todos estuvimos de acuerdo, y es en la necesidad de avanzar en la educación sexual. Por supuesto que ahora se viene otra discusión, este tema está en la Cámara de Diputados, y la discusión es cuál educación sexual estamos hablando también. Sí. Y allí es donde se entremezcla el tema de la educación sexual con el no, pero sí género. Claro. Y esto sí, a diferencia del aborto, que o es a favor o es en contra, o sea, no tiene demasiados matices, porque uno o reconoce el derecho a la vida o no, pero no hay puntos intermedios. Uh-huh. En el tema de la educación sexual sí tiene una serie de matices o de zonas grises. Entonces me parece que ahí hay un debate muchísimo más profundo, y en lo personal yo soy más bien una defensora de la ley tal cual como está, es decir, la ley que reconoce, conforme lo que también dice la Constitución, el rol que deben tener los padres, el rol que debe tener la comunidad educativa, y que se debe respetar también el ideario institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la educación sexual tiene que tener bases científicas. Y me parece que quien escoge un colegio religioso para sus hijos tiene derecho a que se le imparta la educación sexual desde esa visión. Uh-huh. Que no por esto quiere decir que no haya educación sexual, no, tiene que haber. Ahora, quizás desde lo religioso se lo eduque, además de darle educación sexual en el tema de los valores, en la cuestión del amor, de la fidelidad, bueno, de otros elementos vistos tras el tamiz de la religión. Y en colegios que no son religiosos, bueno, será la educación científica. Pero me parece que es el debate que se viene, ¿no? Sí, muy importante, por cierto. Bueno, no queremos robarle mucho tiempo, pero quería, en otro orden de cosas, preguntarle si va a avanzar o no la ley de financiamiento de los partidos políticos, porque este año también ha sido un año muy particular, sí, sobre todo después de la causa de los cuadernos, donde tiene que haber un cambio muy importante en relación a cómo se financia la actividad política en época de elecciones. Sí, efectivamente, mire, ese es un proyecto muy importante que está en el Senado, junto con uno de reglamentación del lobby, que es la actividad que realizan algunas personas dentro del Congreso de la Nación buscando que se sancionen o que no avancen determinadas leyes. Uh-huh. Y se busca, más que nada, transparentar. Sí. Lo mismo que la ley de financiamientos de los partidos políticos, lo que busca generar es una trazabilidad, cuestión de que la gente sepa quién financia qué partido, detrás del candidato, quién está detrás de ese candidato y qué es lo que propugna, para saber a veces cuando el candidato habla, desde dónde habla y cuáles son los valores o las cuestiones que defiende. Ambos proyectos tienen ya dictamen favorable de comisión. Logramos unificar las diferentes ideas que habían entre las distintas fuerzas políticas, y si hay sesión mañana, probablemente ese tema se trate, ¿no? Bien, en líneas generales la idea es ponerle un límite a los aportes, digamos, ordenarlo como en cualquier país desarrollado. En líneas generales, sí, mire, en líneas generales existen dos tipos de aportes. Está el aporte que se da para el funcionamiento ordinario de los partidos políticos y el que se da en épocas de campaña. Uh-huh. En épocas de campaña estaba prohibido que las personas jurídicas, una empresa, por ejemplo, pueda realizar aportes para campaña. A través de este proyecto de ley se le permite, en la medida que esa persona jurídica, por ejemplo, no sea contratista del Estado, uh-huh, no sea un sindicato, es decir, existe una serie de prohibiciones para evitar el choque de intereses entre esa persona jurídica y el partido político. Se establece también límites claros a esos aportes. Por ejemplo, si son varias las personas jurídicas que aportan, ninguna puede aportar más de un 5%, cuestión de, porque si a mí me aporta todo una determinada empresa, y bueno, ya me convierto en representante de esa empresa. Claro. Pero si el aporte de las empresas es pequeño, con relación al total de aportes que se reciben, la situación es distinta. Y sobre todo, la trazabilidad. ¿Qué es esto? Que el ciudadano pueda tener fácil acceso a quién aporta, cuánto aporta, cuestión de saber también cuando un funcionario, cuando un político habla, desde dónde está hablando, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy claro, y creo que es un cambio que se impone sin duda
muy necesario para la transparencia de la actividad política. Bueno, yo le cuento, acá en esta zona, en La Plata, en Buenos Aires, aparecieron un montón de representantes de su gobernador, Ah, ¿sí? A propósito del cabildeo. No sé, lo que no sabemos, estamos tratando de develar quién es quién, pero bueno, por lo menos tienen sí, bueno, es todo un tema ese, pero sí, el gobernador se va a lanzar como candidato a presidente, sí. Y nos mandó casi de 2 en 2. Está bien, pero acá, partes del país. Acá con algunos colegas chequeamos, pero fulano dice que es el que viene de parte de tal. Bueno, pues pasa con todos los candidatos de todos los partidos, no nos preocupamos, sí. No nos preocupamos. Sí. No se preocupen. Bueno, senadora, ha sido un gusto, me dio mucha pena no poder estar en Salta, creo que fue a mitad de octubre, 11-12 que hizo usted esa... Sí, a mitad de octubre hicimos es más, y hoy destacamos en el Senado, junto con la senadora Belén Tapia, al rabino Schlagen, que es el primer rabino en ser destacado en el Senado de la Nación, y que resulta que hace muy poquito lo convocó el Papa por el tema del diálogo interreligioso, y es miembro de la Academia Pontificia, es filósofo y demás, y que también ayudó y estuvo mucho en la tema de la lucha contra el aborto, y fue destacado hoy en el Senado. Muchas gracias por estos minutos, ha sido un placer. Bueno, si no nos vemos en Salta, nos veremos en La Plata o en el Congreso, Pero con todo gusto, cómo no. Hasta pronto, senadora. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta pronto, senadora. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.